Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos. A ti, Señor, damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos da de poder exponer tu palabra, Señor. Permite que Cristo sea exaltado a través de la exposición bíblica en esta mañana, Señor, y que nosotros, Señor, podamos aplicar tu palabra a nuestros corazones, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, tu sabiduría, ayúdanos a entender tu perdón y ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden, Señor, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11, y dice el texto: pero Jesús se fue al monte de los Olivos al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrearla a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Pero al oírlo ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Y vamos a hablar en esta mañana de la simulación que Jesús enfrentó en esta ocasión. Jesús enfrenta en esta ocasión la simulación, y cuando nosotros hablamos de simulación, estamos hablando de hipocresía. Simulación e hipocresía es la misma cosa. Es alguien que finge una cualidad o un sentimiento o finge una virtud. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Milo Martínez salió en una rueda de prensa diciendo: Emily, queremos que tú aparezcas, nosotros somos tu familia y te queremos, cuando ya él la había asesinado y él sabía incluso con quienes habían enviado a votar o a esconder el cuerpo. Un acto puro de hipocresía, un acto puro de simulación. Y por eso en esta mañana quiero que podamos ver lo que es la simulación en los fariseos enfrentada por Jesús. Y hoy veremos este tema, y lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a dividirlo en dos puntos, que es la sabiduría de Jesús y el perdón de Jesús. Son los dos puntos que vamos a tratar en esta mañana. La sabiduría de Jesús y el perdón de Jesús. De inmediato entramos a lo que es el primer tema. Dentro de lo que es la sabiduría, nosotros podemos notar la humildad de Jesús. No solo su sabiduría, sino que es evidente la humildad de nuestro Señor. No solo era que Él lo tenía todo, no solo era que todo le pertenecía a Él porque Él es el gran creador. No solo es eso. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, dice Filipenses: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un pesebre fue su lugar al nacer, porque no había lugar para él en el mesón. Miremoslo de esta manera: Dios creó todo cuanto existe.
Dios creó todo lo que usted se puede imaginar y Dios creó todo lo que usted no se puede imaginar. Pero cuando Él quiso entrar al mundo que Él creó, Él no entró con un sinnúmero de fanfarrias, ni de bocina, ni entró con todo un aparataje. Pudo bien Él tener millares de ángeles con trompetas, millares y millares de ángeles tocar trompetas porque iban a ser Dios entre los hombres. Sin embargo, no fue así. Él pudo haber nacido de esa manera y hacer todo un aparataje para que todo el mundo pudiese ver que el niño que iba a nacer era un niño especial porque era el niño Dios. Pero no ocurrió de esa manera. Las cosas no ocurrieron así. Él nació como un simple mortal. Dios se vació de sí mismo para convertirse en un hombre o para ser ahora un hombre. Jesús dejó a un lado sus privilegios para venir en forma de hombre y de esta forma para obedecer la voluntad del Padre. Y nosotros podemos entonces decir en torno a esto que Jesucristo es la versión humana de Dios. Plenamente hombre, plenamente Dios. Comenzó arriba, se humilló a sí mismo y cuando hacemos un contraste o un paralelismo entre nosotros, nos damos cuenta cuán diferentes somos nosotros, porque nosotros empezamos abajo siendo pecadores, siendo corruptos, siendo perversos, inmersos y sumergidos en la pudrición del pecado, en la pudredumbre del pecado, y nosotros empezamos totalmente diferente a Jesús, porque Él es Dios sobre todas las cosas, y Él se despojó de su privilegio, y nosotros, siendo lo que somos, nosotros queremos privilegio. Nosotros quisiéramos reconocimiento, nosotros quisiéramos aplauso, a diferencia de nuestro Señor. Nuestro Señor no fue así, fue todo lo opuesto. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en el texto, en los primeros versículos bíblicos de Filipenses capítulo 2, el versículo 5, el apóstol Pablo dice que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y entonces va a morir en una muerte terrible que es la muerte de cruz. Cristo renunció a su privilegio y renunció a sus privilegios por amor a su pueblo. Si nosotros queremos ser como Cristo, entonces nosotros debemos renunciar al yo debo renunciar al yo tengo a la razón, y yo tengo que entender que ahora las cosas no se tratan de lo que yo quiero conseguir, cómo yo lo quiero conseguir, de dónde yo quiero llegar, sino que las cosas deben tratarse ahora de cuál es la voluntad de Dios, de cómo yo glorifico su nombre, de cómo su nombre es exaltado a través de mi vida. Ya no se trata de nosotros, ahora se trata de Cristo. No se trata de lo que yo quiera conseguir, se trata de la voluntad de Dios en mi vida y la exaltación del nombre de Cristo a través de mis acciones. Y nuestro modelo es Jesucristo, el modelo por excelencia. Se humilló a sí mismo, y el texto que tenemos al frente, que es el texto de Juan nos dice que el contexto es este. Recuerden la fiesta que había pasado de los tabernáculos, la fiesta concluyó, y cuando la fiesta concluye todo el mundo se va para su casa. Sin embargo, Jesús se va para el monte a orar. Ellos se van para su casa y Jesús se va al monte a orar, y en medio de esto es que dice entonces Juan en el versículo 8, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Todo el mundo se fue a sus casas, todo el mundo corrió, se fue para sus aldeas, pero Jesús se fue para el monte a orar. Y mientras está orando, y luego pasa la noche orando allí, a la mañana siguiente, entonces Jesús vuelve al templo y se va al templo, y allí hacer lo que Jesús hacía, a enseñar. Jesús necesitaba orar. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Jesús mostró una dependencia total
en oración, igual que como nosotros debemos mostrar también una dependencia total en oración al Padre. Jesús fue a orar solo. Y fue a orar solo al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se encontraba cerca del templo, y por eso puede decirnos Juan en el texto que en la mañana él se va al templo a seguir enseñando, porque estaba relativamente cerca. Cuando llega aquella mañana entonces al templo, cuando él llega, una gran multitud entonces le recibe y los rodea, y él entonces se sienta a escucharlo, y se sienta como era de costumbre entre los maestros de aquel tiempo. Jesús empieza entonces a enseñar a esas personas que están alrededor de él, empieza a instruirlo, y dice entonces el texto que nosotros acabamos de leer, que Jesús es interrumpido, y hay una interrupción. El versículo 3 dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer. Mientras él estaba enseñándole a aquel grupo que se había reunido allí, ellos le trajeron a una mujer adúltera, y la pusieron en el centro, y le dijeron: maestro, mira, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y entonces allí es interrumpida la enseñanza que Jesús está haciendo en aquel lugar. Ahora los expertos de la ley acaban de interrumpir a Jesús, están frente a él y están, aparentemente, tienen en sus manos una herramienta para poder poner a prueba al Señor. Con cierta burla, porque ellos le llaman maestro, y nosotros estamos conscientes, al nosotros poder ver todo el panorama de los evangelios, nosotros estamos conscientes de que ellos no lo consideraban un maestro, ellos lo consideraban más bien como un enemigo, como un falsante, como un falso profeta. Ellos no creían que Jesús era Dios. Entonces, pero sin embargo aquí les dicen y le llaman maestro. Encontramos a una mujer en pleno acto de adulterio. Ellos querían la posición de Jesús, ellos conocían la posición de la ley, pero a ellos no les interesaba tanto lo que era la posición de la ley, ni le interesaba tanto el ellos hacer justicia por lo que había acontecido. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 14. Éxodo dice: no cometerás adulterio. Levítico capítulo 20 versículo 10 nos dice: si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Estos hombres conocían la ley, estos hombres conocían esos textos. Ellos fueron a Jesús desde el punto de vista legal. Ella merecía morir. Y es verdad que esta mujer merecía morir de acuerdo a lo que la ley planteaba, pero era fácil detectar las artimañas de esta gente. Era fácil detectar que esta gente estaba tendiéndole una trampa al Señor. ¿Por qué? Bueno, pues simple, un adulterio no lo comete una sola persona, lo cometen dos personas. Y ellos habían traído solamente a una de las dos partes. ¿Dónde estaba el hombre con el que esta mujer había cometido el acto de adulterio? Ellos lo encontraron a los dos, porque ellos dicen: encontramos a una mujer en pleno acto de adulterio. Sí, ¿dónde está el hombre? Dejaron uno y llevaron solamente la mujer ante Jesús. ¿Pero por qué? Porque ellos chancean al hombre, y a la mujer entonces quieren llevarla ante Jesús para aplicarle todo el peso de la ley. Simple, ellos estaban utilizando a esta mujer como un conejillo de India. Ellos estaban utilizando a esta mujer simplemente para tentar a Jesús. Estaban intentando tenderle una trampa a Jesús, y por eso ellos vienen con la mujer. A ellos no les interesa el que la ley sea cumplida, el que se aplicara la ley. Eso no es lo que a ellos les interesa. A ellos lo que les interesa es tenderle una trampa a Jesús, que Jesús cayera en su trampa, para ellos entonces acusar a Jesús con la posición que Jesús pudiera exhibir en este momento. Pero no era la ley lo que le importaba. Estaban simulando ser justos. Estaban simulando que tenían un deseo ardiente por el cumplimiento de la ley, cuando en el fondo no era así. Estos hombres habían tenido algo mucho más importante, tenían una razón más importante que lo que era la justicia misma. Por eso el versículo 6 dice: esto decían para probarle. O
sea, cuando ellos dicen, agarramos a esta mujer en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés nos manda a apedrearla, ellos, dice el versículo 6, ellos decían esto para probarle, para tener de qué acusarle. O sea, la razón de ser no era otra cosa que acusar al Señor y tener con qué ellos poder hablar de Jesús. Querían que Jesús diga algo que lo comprometiera para entonces usar eso mismo en su contra. Y ellos pensaban que este era el momento justo y el momento indicado para conseguirlo. Pensaban que lo tenían ahora a Jesús entre la espada y la pared. Y ahora vamos a ver qué Él va a hacer, cómo Él va a contestar. Lo tenemos. Está cogido el hombre. Mire cómo dice el pastor MacArthur respecto a este texto. Cito: si se oponía a apedrearla, lo acusarían de violar la ley mosaica y con ello desacreditaría su afirmación de ser el Mesías. Por otra parte, si aceptaba como los acusadores que debían apedrearla, su reputación de compasión hacia los pecadores se iría por la borda. Y más aún, los líderes judíos podían acusarle ante los romanos por instigar una ejecución que retara a la autoridad romana. En otras palabras, estos hombres llevan a esta mujer consciente de que cualquiera que sea la respuesta de Jesús en torno a esto que nos presenta el pastor MacArthur, cualquiera que sea la respuesta de Jesús, Jesús se estaba metiendo en un problema o se iba a meter en un problema. Estos líderes religiosos, al parecer, creían que tenían a Jesús agarrado por las manos. Ya no había más que hacer porque Él iba a caer en este lazo que ellos le estaban tendiendo. La ley es la ley. Y la ley no asume misericordia. La ley simplemente se cumple porque es la ley. Y la misma palabra nos enseña que la ley es que la ley es santa, es buena y es justa. Y la ley debe cumplirse. La ley no tiene absolutamente nada que ver con el perdón. Es simplemente que el que pecó debe morir, que es simplemente que el transgresor debe pagar por su transgresión. Y ellos están queriendo hacer una aplicación de esto con un fin engañoso. Romanos capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Pero Ezequiel capítulo 18, versículo 4 nos dice: he aquí que todas las almas son mías, toda el alma, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Y Romanos capítulo 4 a la altura del versículo 15 nos dice: porque la ley produce ira. Y estos textos vistos a cierta distancia nos hacen hacer una pregunta obligatoria, o nos hacen preguntarnos algo de manera obligatoria. Si la ley solo hace condenar, si la ley no perdona, si la ley es justa al ejecutar la sentencia, entonces, ¿cómo perdona Dios los pecados sin Dios violar su ley santa y su ley moral? ¿Cómo es posible entonces que el Dios que nos dio la ley, que es una ley santa, que es una ley perfecta, pueda perdonarnos sin alterar su ley? Y Pablo nos contesta esto en Romanos capítulo 8, versículo 1. El apóstol Pablo nos contesta esto. Romanos 8 desde el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este texto? Bueno, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo completamente las exigencias de la justicia divina.
fue satisfecha la ira de Dios con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mire cómo lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Somos justificados, hermano, gratuitamente por la gracia de Dios. Somos justificados por el Señor. El pecador, entonces, que quiere hallar perdón y perdón a sus transgresiones, debe venir a Cristo, el sacrificio perfecto por su maldad. Cristo fue el sacrificio perfecto por la maldad de todo aquello que han de creer en Él. Jesús se inclinó, no dice el texto, y Jesús se puso a escribir en tierra. ¿Qué escribía Jesús en tierra? Quizás escribía cosas y palabras que llegaban al corazón. ¿Qué escribía? Hay mucha gente y algunos teólogos que sugieren qué escribía Jesús. Yo le voy a decir exactamente qué Jesús escribía. Yo no sé. Yo no sé. Y yo no sé porque el texto no dice que él escribía. Y si yo le digo lo que escribía, yo le estoy agregándole al texto bíblico. El texto bíblico ni siquiera sugiere lo que él escribía. Yo no sé qué él escribía. Él simplemente estaba escribiendo y el texto nos dice que estaba escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? Yo no sé. Pero ¿qué sí el texto nos sugiere? Hay una cosa que el texto nos sugiere y no nos lo deja la imaginación. Y es que el silencio de Jesús estaba atormentando el corazón de estos hombres. Mire como dice desde el versículo 6. Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo. Pero como insistieron en preguntarlo, o sea, él se abajó, empezó a escribir y ellos siguieron insistiendo, pero estamos hablando contigo, dinos, mira, esta mujer que encontramos, ¿qué tú vas a hacer con ella? ¿Qué debemos hacer? Ellos insistieron en preguntarle. Y como insistieron en preguntarle, dice el texto, que él se enderezó. Y entonces ahí le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús tiró una bomba nuclear en el corazón de esta gente. Y como si nada, después de tirar ese armamento nuclear al corazón de estos hombres, se inclinó y siguió escribiendo como si nada hubiese pasado. Jesús lo manda a ellos a arrojar la piedra contra la mujer, sabiendo Jesús lo que la ley decía, porque en Deuteronomio capítulo 13 nos dice allí, Deuteronomio, usted lo puede leer luego en sus casas, que el que sorprende en pecado debe arrojar la piedra primero, y luego que él arroja la piedra primero, entonces el pueblo seguido irá tras él tirando y hasta terminar de quitarle la vida a esa persona. Jesús le estaba diciendo a esta persona algo como esto: es verdad, ustedes tienen razón, eso es lo que dice la ley. Ahora, el que no tenga pecado de ustedes, el que se crea justo, santo y perfecto de ustedes, arroje la piedra sobre ella. ¿Tú quieres juzgar a otro? Primero tú debes ser puro. ¿Tú quieres juzgar a otro? Vamos a ver la pureza que hay en tu corazón primero. No es que tú quieras exhibirte como que tú eres un producto terminado. No, no es eso. Que tú quieras que los demás te vean como una persona justa, como una persona santa. No es eso. Nada de eso. Es que antes de tú juzgar a otro, tú debes primero verte al espejo de la palabra. Y al verte en el espejo de la palabra, tú no te vas a encontrar inocente, tú te vas a encontrar culpable. Y entonces cuando te toque enfrentar a una persona culpable, cuando te toque corregir a otra persona, tú lo vas a corregir desde la óptica de que tú sabes que tú eres también un pecador, y entonces tú vas a tener misericordia en el juicio que tú puedes emitir de otra persona. Entonces, antes de condenar a otro, yo primero debo ver mis faltas, y al ver mis faltas, eso me va a llevar a mí a no jactarme y a entender que yo también soy digno de conmiseración.
El orgulloso, que no tiene misericordia de nadie, es aquel que se autoengaña creyendo que es perfecto y creyendo que es santo y que no comete ningún tipo de falta. Pero a la luz de la palabra de Dios, es un pecador que debe implorar perdón y que debe implorar misericordia. Antes de tú juzgar a tu hermano por una pajita que tiene en el ojo, primero chequea el ojo tuyo, porque hay como un tablón dentro de tu ojo que tú lo estás ignorando para tú ver la pajita que está en el ojo de tu hermano. Primero mira tus problemas, primero mira tus dificultades, primero mira tu problema con el pecado y luego entonces pasa a juzgar a otro. Y si te toca estar en una posición donde sí tienes que juzgar, entonces juzga, pero juzga con misericordia, sabiendo que tú también puedes estar en esa misma condición. Con esta respuesta Jesús está enfrentando la simulación y la hipocresía en el corazón de estos fariseos. Mira cómo lo dice el pastor MacArthur. Cito: la respuesta magistral de Jesús no minimizaba la culpa de la mujer ni negaba la santidad de la ley, pero con su revelación les quitaba a los escribas y fariseos el fundamento por el cual ellos eran jueces y ejecutores. No se ajustaban a ellos. Eran culpables de la hipocresía que el apóstol Pablo condenó en Romanos capítulo 2 versículo 1. Por lo tanto, no tienes excusa, hombre. No importa quién seas tú que juzga, porque en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas hace lo mismo. Fin de la cita. El problema no está en juzgar, porque usted puede decirme, bueno, pastor, entonces hay cosas que usted debe dejarla pasar y no debe juzgarla en la iglesia. No, eso es otra cosa. El problema es que cuando nosotros vayamos a juzgar, nosotros tenemos que recordar que nosotros tampoco somos un producto terminado. Y como nosotros no somos un producto terminado, en cualquier momento nosotros podríamos estar en el mismo lugar, en el mismo asiento en el que está esa persona a la que nosotros estamos hoy juzgando. Y tenemos que tratarla con misericordia y tenemos que entender que el propósito no es destruir a nadie, sino que el propósito de nosotros poder ayudar a que una vida, que un hermano nuestro pueda ser restaurado y nosotros poder ayudarlo a levantarse. Esa debe ser nuestra posición. Entonces fíjese cómo cambian los papeles aquí. Los que querían avergonzar a Jesús, los que fueron a querer avergonzar a Jesús y a querer ponerlo entre la espada y la pared, ahora son ellos los que salen avergonzados. Son ellos los que salen con la cabeza y con el rostro hacia abajo y todos empiezan a salir uno a uno, acusados por su propia conciencia. Saben que las palabras de Jesús son ciertas, saben que ellos son culpables y que no tenían la limpieza en su corazón para ellos poder lanzar la piedra considerándose ellos como un producto terminado o considerándose ellos como que ellos no tenían ninguna falta cuando ellos estaban conscientes de que así era. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Nosotros vemos desde aquí, nosotros vemos a los escribas, nosotros vemos a los fariseos y nosotros los condenamos. Y decimos, oye, qué malos eran ellos. Pero lo terrible de esto es que a veces nosotros nos comportamos de la misma manera y nosotros aplicamos todo el peso de la ley a otro, y cuando se trata de mí, entonces a mí hay que chancearme. Y nos olvidamos que como hermanos, que como familia, que como la iglesia de Cristo que somos, nosotros estamos llamados a nosotros restaurar, a nosotros edificar, a nosotros amarnos, a nosotros tenernos misericordia. No es que nosotros vamos a tolerar el pecado al punto de que nosotros vamos a decirle, sí, hermano, peca, que eso no es nada. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien peque y a ti te toque tener que corregirlo, que uses misericordia con esa persona, que use misericordia y que puedas corregirlo en amor, porque el hecho de que tú tengas que corregir con misericordia y amor no significa que tú seas flexible con el pecado. Significa que tú sabes cuál es la condición de esa persona y cuál es la condición tuya, y que mañana con la misma vara con la que tú mides hoy, mañana te van a medir a ti con esa misma vara. ¿No es eso lo que nos dice el texto bíblico?
Es eso lo que nos dice. Entonces, debemos tener cuidado a la hora en punto de nosotros juzgar a otro y de nosotros querer aplicar todo el peso de la ley como esta gente, para que no salgamos como ellos, que salieron avergonzados de la presencia de Jesús. Porque estaban simulando ser lo que no eran, estaban juzgando desde una posición justa, siendo ellos injustos, estaban juzgando desde una posición porque a ellos no les importaba el cumplimiento bíblico, no era eso lo que ellos estaban buscando. Ellos lo que estaban buscando era una ocasión para hacer caer al Señor, cosa que le iba a hacer a ellos imposible. La segunda parte, el segundo punto, el perdón de Jesús, versículo 9 dice: pero cuando lo oyeron salieron uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Fíjense que Jesús no está apoyando una vida pecaminosa en esta mujer, ni le está diciendo: vete, que eso no es nada lo que tú hiciste, mija. No, no es eso lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo: vete. O sea, es como que, ok, yo te perdono, pero no vuelvas a hacerlo. Vete y no peques más. Jesús perdona a la mujer y Jesús le deja claro que no le está dando a ella una licencia para pecar. No es eso. Vete y desde ahora no peques más. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir todavía en él? No es una licencia para que pequemos, es reconociendo nuestra humanidad y reconociendo lo que nosotros somos. El cristiano que peca, cuando peca, va con dolor a los pies del Señor y va con mucho dolor arrepentido y lamentando su pecado. El que no es cristiano y peca, simplemente se goza de su pecado. Y esa es la diferencia en la reacción, en cómo nosotros reaccionamos ante el pecado. Cómo tú reaccionas cuando tú has pasado por una actitud pecaminosa. ¿Cuál es tu reacción? Es asombroso ver a Jesús aquí con una humildad misericordiosa y con una sabiduría infinita. Nosotros como creyentes necesitamos recordar que Cristo se humilló a sí mismo y que Cristo se humilló a sí mismo, dejándolo a nosotros como ejemplo para que de igual manera nosotros podamos humillarnos y ser humildes. Su sabiduría única, nosotros podemos verla en ese pasaje, la sabiduría única de Jesús. Solo Jesucristo puede perdonar al pecador y darle vida eterna, porque Él pagó en la cruz del Calvario el precio para esto. Y todo aquel que quiera tener salvación, solo a través de Jesucristo. Y nosotros debemos llevarnos como aplicación el hecho de que yo debo tener cuidado como yo juzgo, yo debo tener cuidado como yo señalo, yo debo tener cuidado como yo aplico las cosas, para que yo entonces no sea avergonzado por el Señor como fueron avergonzados estos escribas y estos fariseos. Y yo debo entender que el que está al lado mío, aunque de vez en cuando estamos caminando juntos y se cae y yo tenga que levantarlo, ese es mi hermano. Y como ese es mi hermano, mi deber y mi compromiso es de ayudarlo, es de tenderle la mano, es de levantarlo, es de aplicar el amor de Dios que habita y mora en mí, poder aplicarlo en ese hermano que está alrededor mío. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la actitud que asumimos nosotros ante el pecado de otros? ¿Qué produce el pecado de otros? Y tenemos que reconocer que el pecado de otros nos afecta, y nos afecta de manera directa. Somos una familia, y cuando un creyente comete un pecado nos afecta a todos, y mucho más si es un pecado público. Pero eso no nos da a nosotros el nosotros ser misericordiosos con nuestros hermanos, sino que debemos actuar con misericordia,
sabiendo que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que nos tratemos con amor y que nos tratemos con misericordia. Eso era lo que no estaba pasando en la iglesia de los Corintios, y eso es lo que el apóstol Pablo condena a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Ellos iban a celebrar la Santa Cena y cada quien era echándole cosa al otro, y cada quien en su grupo, y nosotros comemos tal cosa, y cada quien se dividía, iban a comer a la casa del Señor, como que la iglesia se hizo para que la gente fuera a hartarse, y ellos iban a comer, y era comer por comer, y el apóstol Pablo condena eso, y le dice, y ustedes no tienen casa donde ustedes puedan comer, que tienen que ir a la iglesia de Cristo a humillar a los que menos tienen. Ojo, hermano, tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, porque esta es la iglesia de Cristo. Y el hermano que tú ves y que tú quieres desconsiderar, ese hermano, por él también Cristo murió en la cruz del Calvario. Al igual que tú, Cristo murió por él. Y si tú no amas a tu hermano que ve, mucho menos vas a amar a Dios que no lo ve. Que el Señor nos ayude a amarnos, a perdonarnos y a ser misericordiosos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Y gracias, Señor, por las enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. Quiero pedirte que nos perdones, Señor. Perdónanos porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar de nuestra humanidad, Señor, y nosotros queremos exhibirnos como que somos un producto terminado, como que nosotros somos lo mejor de lo mejor, y olvidamos que al igual, Señor, que los demás, nosotros tenemos lucha, nosotros tenemos crisis, que muchas veces temblamos ante el pecado, otras veces, Señor, somos salvos por tu Espíritu Santo ante el pecado, porque lo que queremos es sucumbir ante Él, y tu Espíritu Santo nos da la fuerza para no hacerlo. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que no se trata de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que se trata de ti, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que esta es tu iglesia, Señor. Y que cada hermano es mi hermano y es tu hijo. Y está, al igual que yo, en un proceso de santificación. Ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, que nuestras vidas, nuestras acciones, Señor, sean dirigidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.